días. Vamos a informar el día de hoy sobre algo verdaderamente importante, trascendente. Se va a firmar un acuerdo para la adquisición de medicamentos, de equipos médicos, de vacunas con la UNOPS, que es una institución de la ONU. Esto significa que vamos a obtener todas las medicinas en los países del mundo, medicinas de buena calidad, a bajos precios y sin corrupción. Vamos a resolver el problema de fondo del abasto de medicamentos, porque siempre han faltado los medicamentos. Se ha llegado al extremo de distribuir medicamentos adulterados que han causado hasta la muerte de personas, y hay pruebas de que ha imperado la corrupción en todo lo que tiene que ver con la compra de los medicamentos. A esos extremos se ha llegado. Se roban hasta el dinero de las medicinas. Entonces, nos llevó tiempo, pero ya se logró. Esto no se podía llevar a cabo porque no lo permitía la ley. Los intereses creados que manejaban este negocio no permitían que se compraran los medicamentos en el extranjero. Era un monopolio. Fíjense lo que son las cosas, las contradicciones, el doble discurso. Se habla de libre mercado, ¿no? Que el neoliberalismo es libre mercado, competencia, pero en los bueyes del compadre, siempre y cuando no perjudiquen los intereses de los favorecidos, de los predilectos, de los que hacen jugosos negocios al amparo del poder. Entonces, afortunadamente se reformó la ley, nos ayudaron los legisladores, se los agradecemos mucho, y ahora se puede hacer compras consolidadas de todos los medicamentos en donde se puedan adquirir, repito, con la calidad necesaria, a buen precio y sin corrupción. Agradecemos mucho a la ONU que nos está ayudando, y el doctor Jorge Alcocer va a informarles. Lo van a hacer también los representantes de Naciones Unidas y también Marcelo Ebrard, y al final firmamos el contrato o convenio para que ya el pueblo de México sepa que se establece este mecanismo. Ayer hablé
de que esto va acompañado de la creación en México de una distribuidora de medicinas, de equipo médico y de vacunas, una distribuidora para que los medicamentos, los equipos que se compren en el extranjero, al llegar al territorio nacional, sean distribuidos y lleguen hasta el más apartado pueblo, la más apartada comunidad del país, que no falten los medicamentos, así como llegan los refrescos embotellados, que lleguen los medicamentos. Entonces, para eso es esta empresa, porque no solo era la corrupción en la compra de los medicamentos, en las licitaciones, el pago exagerado por los medicamentos, sino también el sistema de distribución. No contaba el Estado con un sistema de distribución, no cuenta el Estado con un sistema de distribución de medicamentos. Todo era también mediante contratos con particulares, y ese era además otro problema. Entonces estamos buscando resolver lo del abasto de los medicamentos de manera integral. Doy la palabra al doctor Jorge Alcocer. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, saludo a todos, con gusto. En el gobierno de la Cuarta Transformación estamos empeñados en cumplir nuestro compromiso de que todas y todos los mexicanos cuenten con medicamentos, vacunas y atención médica. Pero sabemos que nuestro empeño aún es una promesa. Y es que no solo nos ha bloqueado esta epidemia, también y desde luego la corrupción de los gobiernos neoliberales que dejaron en el abandono al Sistema Nacional de Salud y sembraron desesperanza en la población. La Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS, es la mano operadora de las Naciones Unidas. Ayuda a implementar soluciones humanitarias de desarrollo, siempre de calidad, para mejorar y garantizar, entre otras acciones, el uso eficiente de los recursos. Uno de sus distingos es la agilidad y capacidad técnica con que se implementan los proyectos. Como ha anunciado el señor presidente, la compra consolidada en el extranjero hoy se implementa mediante la firma de un convenio, cuyo objeto será brindar asistencia técnica en asesorar las licitaciones por parte de la UNOPS al Instituto de Salud para el Bienestar, para la implementación y para la adquisición de medicamentos e insumos para la salud y así cubrir las necesidades de abasto futuras. La transparencia en las licitaciones que llevan adelante estos organismos intergubernamentales cumplen con los más altos estándares, contribuyendo así a otro de los grandes objetivos de la presente administración, la erradicación de la corrupción que lamentablemente se ha instalado desde hace décadas en el país. Es importante aclarar que de las 3.643 claves que necesita el país, cerca de 2.000 pueden ser adquiridas a través de estos organismos internacionales. Es decir, la industria nacional no queda excluida, no le impide participar en los procesos de licitación que se llevarán adelante a nivel internacional por estos organismos. Sin embargo, solo podrán ser consideradas aquellas que cumplan con los altos niveles de calidad y honestidad que exigen estos organismos y desde luego nosotros. Para ello, el convenio tiene como anexo el listado de las empresas multadas e inhabilitadas por la Secretaría de la Función Pública y de aquellas que se encuentran en investigación. En fin, en el nuevo orden que se plantea, con este acuerdo, las prioridades cambian. La honestidad del proceso pasa como una obligación de respaldo internacional.
A continuación, el señor canciller está con ustedes. ¿No? Cristian, por favor. Participarán los representantes de ambas instituciones y, como ya señaló, el canciller cerrará esta acción. Señor presidente, secretario, canciller, señor director del INSABI, colegas, con su permiso. La firma de este convenio de México con UNOPS se inscribe en una continuidad de colaboración con organismos internacionales de Naciones Unidas y del Sistema Panamericano de Integración, que empieza a cristalizarse en diciembre de 2019 con la adhesión de México a los fondos estratégicos de medicamentos y rotatorio de vacunas de la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud. Hoy día, con la Ley de Adquisiciones modificada, se puede pasar a la etapa operativa para garantizarle a todos los mexicanos y mexicanas, en particular a quienes más lo necesitan, el acceso a medicamentos, vacunas e insumos de salud pública, seguros y de calidad, a precios más competitivos. Se trata de contribuir así a los esfuerzos por salvar vidas y acortar el sufrimiento de quienes padecen problemas de salud, garantizando de una manera muy concreta el derecho a la salud y permitiendo que el sistema de salud de México avance hacia la modernidad, a la cobertura universal de salud y al acceso efectivo a servicios integrales, oportunos y de calidad, incluyendo medicamentos gratuitos, que no excluyan a nadie, ni por razones económicas, ni porque se vive en zonas rurales, alejadas o en barrios marginales de las grandes ciudades, ni por su cultura, ni por su religión u orientación sexual. Los medicamentos y vacunas de la Organización Panamericana de la Salud son fondos que nacen del mandato de los países de la región de las Américas para facilitar el acceso a estos productos. Hoy se cuenta en los fondos estratégicos de medicamentos y rotatorio de vacunas con 325 productos diferentes, 250 medicamentos esenciales como antirretrovirales, oncológicos, antihipertensivos, antimaláricos y otros para enfermedades olvidadas, que sin estos fondos, sin estos mecanismos, las compañías farmacéuticas simplemente no los producirían porque no son negocio. Hay también test de diagnósticos, insumos para el control vectorial. El dengue, que es un problema tan importante, también puede ser enfrentado con los insumos de estos mecanismos. Hay 49 vacunas y productos, como jeringas y diversos componentes de la cadena de frío necesaria para garantizar su efectividad ahí donde se necesitan, al lado de los pacientes. Si tomamos el caso de 19 antirretrovirales, al comprar a través de la Organización Panamericana de la Salud, se lograrían ahorros de 74% en promedio respecto de los precios cotizados por Cencida en 2019, con economías que llegan hasta 97% en algunos productos. Es más, y pensando en algo que a todos nos interesa hoy día, en el marco de la iniciativa COVAX para acceder a la vacuna contra la COVID-19, los países de la región podrán contar con precios negociados a través del Fondo Rotatorio de Vacunas de la Organización Panamericana de la Salud. Además del precio, la OPS ofrece sin costo para los países, y en el caso de México, mucho antes de que se adhiriera a estos fondos, una cooperación técnica que abarca, por nombrar solo algunos aspectos, el apoyo para reforzar las capacidades para estimar adecuadamente la demanda en función de la morbilidad y de la mortalidad que afecta a los mexicanos y mexicanas. Apoyo para reforzar la farmacovigilancia y cuidar de los efectos adversos que todo medicamento, no solo los que se compran por este medio, pudieran ocasionar. Apoyo para el diseño a programas de salud pública que recojan lo más avanzado del conocimiento a nivel mundial, como es el caso de la iniciativa HEARTS, actualmente en implementación en México, que permite detectar y tratar a las personas con hipertensión y, de paso, salvar vidas también al protegerlas de formas graves de COVID-19 en el caso que contraigan esta enfermedad. La seguridad, la efectividad, la bioequivalencia y la biodisponibilidad de los productos que se adquieren está respaldada por el sistema de precalificación de la Organización Mundial de la Salud y por las mejores prácticas y recomendaciones de las agencias reguladoras de referencia regionales de la OPS,
que es su secretariado técnico. Estamos hablando de la FDA de Estados Unidos, de la Agencia Canadiense de Regulación, de Anvisa de Brasil y varias otras, incluyendo, por supuesto, a la COFEPRIS de México. Pero estos fondos son mucho más que un mecanismo de adquisición, son desencadenantes de mayor transparencia y eficiencia. Se trata también, y esto es muy importante entenderlo, de fondos que funcionan desde hace 43 años en el caso de las vacunas y desde hace 20 años en el caso de los medicamentos. La Organización Panamericana de la Salud no está improvisando en este tema. Participan del Fondo Rotatorio de Vacunas 42 países de las Américas y 34 lo hacen del Fondo Estratégico de Medicamentos, en un esfuerzo de solidaridad que se asienta en los principios del panamericanismo, que hace que todos se beneficien de precios más bajos, producto de una mejor negociación con la industria al combinar una demanda que consolida las necesidades de países grandes y más desarrollados como Brasil, Colombia, Argentina y ahora México, con la de países más pequeños como El Salvador, Honduras, República Dominicana, Paraguay, Haití, por nombrar solo algunos. Señor Presidente, señor Secretario de Salud, Canciller, señor Director del INSABI, colegas, ustedes pueden contar con el compromiso y las capacidades de la OPS en este importante paso que México está dando para garantizar el derecho a la salud sin dejar a nadie atrás. Muchas gracias. Permiso. Señor Presidente, señor Canciller, señor Secretario de Salud, señor titular del INSABI, señor representante de la OPS, representante de los medios de comunicación. En febrero de 2019, UNOPS ha firmado un acuerdo marco con el gobierno mexicano por conducto de la señora Gret Faremo, directora ejecutiva de la organización, y el señor canciller Marcelo Ebrard. Ha sido un marco en las relaciones entre UNOPS y el gobierno mexicano y con ese punto de partida que nos encontramos hoy implementando varios proyectos en el país y hoy con este proyecto de extrema relevancia y magnitud para el Estado mexicano y el pueblo mexicano. Para los colegas de prensa, reiteramos que la UNOPS es un órgano de Naciones Unidas cuyo mandato principal son las contrataciones públicas transparentes y el gerenciamiento de proyectos, siempre bajo la perspectiva del desarrollo sostenible y el fortalecimiento de las capacidades nacionales. Con el acuerdo que firmamos en el día de hoy, pretendemos la planificación y gestión eficiente de la compra consolidada de los medicamentos. Y una primera fase, la gestión de la compra consolidada anual de medicamentos para el periodo 2021 y para los subsiguientes años se realizará un ejercicio de análisis, estimación de la demanda y planificación de los eventos de licitación también para ese periodo. Y siempre acompañado con un componente de fortalecimiento de las capacidades nacionales del país. Entre las actividades específicas tenemos la consolidación de la demanda con el INSABI, la estimación del presupuesto. Estas fases preliminares, pre-licitación, son tan relevantes o inclusive más importantes que la propia licitación en sí. Estaremos trabajando con el INSABI y con las demás dependencias del país para que esta demanda sea consolidada de la mejor forma posible. Eso permitirá mejores economías de escalas en las compras. También una investigación de mercado que sea amplia y profunda. No una investigación de mercado solamente para cumplir con una etapa del rito del proceso de adquisición. No, una investigación de mercado sustantiva, amplia y profunda para mapear el mercado y a partir de ahí implementar la estrategia de adquisiciones. Las estrategias de licitaciones también haremos con el gobierno mexicano. ¿Por qué solamente una licitación? Podemos hacer más de una licitación por agrupamiento de claves. Eso permite que se pueda hacer las licitaciones de forma más célere y ir atendiendo las demandas del Estado mexicano. También reuniones informativas con el mercado, total transparencia.
Luego, las bases de licitación, amplia publicación de las bases de licitación a nivel nacional e internacional en los medios oficiales de Naciones Unidas y en las mejores y buenas prácticas de divulgación de licitación. Trabajaremos en la conducción de las licitaciones, evaluación de las ofertas, y quisiera mencionar un dato que pienso que es importante. De acuerdo con el sistema de adquisiciones de UNOPS, hay la posibilidad de, antes de la adjudicación, entrar en un proceso de negociación con la oferta de menor precio que se presente en la licitación. Porque, señor presidente y demás autoridades, la oferta de menor precio no significa necesariamente que es el precio de mercado. Y eso, efectivamente, con estas herramientas que tenemos, esto nos permite negociar cuando aplicable para que el precio llegue al punto de equilibrio correcto. Tenemos un observatorio regional de precios de medicamentos en 21 países que nos permite referenciaciones de precios. Esta referenciación de precios nos va a ayudar tanto en la fase de investigación de mercado cuanto en la evaluación de las ofertas. ¿Qué buscamos con este convenio? Lograr los 4 principios de licitación de UNOPS: integridad, transparencia, competencia efectiva y mejor valor del dinero. Y repito, competencia efectiva, no competencia como forma formal, competencia efectiva y que se logren los resultados de una mayor competencia y mejor resultado y mejor valor del dinero para el Estado mexicano. UNOPS va a trabajar conjuntamente con el Estado mexicano para con eso lograr una gestión pública más justa y equitativa, con mejor rentabilidad del gasto, hacer más con menos. Vamos a poner todos los recursos de la organización a disposición, operativos, recursos humanos, nuestras capacidades, certificaciones. El reto es muy grande, pero estamos seguros que vamos a lograr. Y, señor presidente, en el día de ayer, en coordinación con el INSABI, también se ha incluido en el convenio el material de curación junto con los medicamentos. Finalmente, en nombre de la señora Grete Faremo, directora ejecutiva de UNOPS, en nombre del señor Fabricio Feliciani, director regional de UNOPS para América Latina, y en mi capacidad de director de México, agradecer una vez más la confianza depositada en el trabajo de UNOPS, de usted, del señor canciller y de las demás autoridades del país. Muchas gracias. Con su permiso, señor presidente, colegas, invitados especiales el día de hoy de UNOPS y Organización Panamericana de la Salud, señor consejero jurídico. Bueno, muy breve, porque ya aquí se dijeron las cuestiones más importantes. Preparamos una presentación, nada más para que tengamos en claro esto de dónde viene. Ya se dijo que firmamos con la Organización Mundial de la Salud, Organización Panamericana de la Salud, la adhesión de México a los fondos estratégicos y al fondo rotatorio desde el inicio del gobierno, y con UNOPS. En realidad la historia viene desde que el presidente López Obrador, en un debate en campaña, dijo: voy a invitar a la ONU por primera vez en la historia a hacer licitaciones importantes en México. En febrero de 2019 vino Grete Faremo, Noruega, fue ministra en ese país, era secretaria general adjunta de la ONU, vino a México y firmó un convenio marco porque el señor presidente de la República nos pidió que así se hiciese, con el propósito de que las licitaciones, o varias de las licitaciones más importantes del país, pudieran realizarse con la participación de UNOPS, sea su asistencia técnica o, como el día de hoy, que nos convoca ya la primera licitación por encargo en la historia de México. Quiero subrayar eso porque lo que hoy estamos presenciando nunca había ocurrido, jamás. Bueno, pues esto empezó ahí, en febrero del 2019. Se dijo: queremos, dijo el señor presidente, transparencia y las mejores condiciones posibles en aquello que adquiramos, en este caso los medicamentos. La siguiente, por favor. ¿Qué proyectos se hicieron del febrero del 19 para acá? Emisión de nuevo pasaporte electrónico mexicano, que será uno de los más
avanzados en el mundo. La UNOPS estuvo presente, fue nuestra asistencia técnica. Tren Maya ha estado participando de manera muy relevante junto con otras instituciones de la ONU, como la UNESCO, y el apoyo en los procesos de licitación internacional de cablebús, trolebuses y metro en la Ciudad de México, que se han traducido en ahorros significativos y también en el criterio de valor de las adquisiciones. La siguiente, por favor. Bueno, se hicieron una serie de modificaciones a la ley de adquisiciones porque no permitía que se hiciera una licitación por encargo de una agencia internacional, en este caso perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas. Entonces, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y aprovechamos para reconocerles ese esfuerzo y esa decisión, modificaron la ley para que se pudiera hacer una licitación por encargo. Es la primera vez en la historia que se le encarga a una agencia internacional una licitación de esta naturaleza. Para quienes nos están viendo, significa que se firma un contrato y entonces, en este caso, la UNOPS hará la licitación internacional, las adquisiciones, la contratación y finalmente la entrega al gobierno mexicano, en este caso al INSABI, cuyo titular aquí nos acompaña, Juan Ferraz. Y como ya dijo el señor presidente, habrá para ese tiempo pues una agencia, una institución mexicana pública responsable de la distribución de los medicamentos, proceso en el cual recurrentemente ha habido una gran corrupción porque es un mercado oligopólico. Quienes distribuyen, muy pocos. ¿Y qué sucedía? Mucho abuso. Bueno, entonces, esto es lo que la primera vez en la historia. La siguiente, por favor. Bueno, ¿y eso qué significa? ¿En qué nos beneficia? ¿Qué acciones se toman y qué resultados tienen? Bueno, entonces hay un Observatorio Regional de Precios de Medicamentos, UNOPS. Esto va a significar, ya lo explicó Fernando hace un momento, igual que lo hace la Organización Panamericana de la Salud, ellos hacen el estudio de mercado más completo del mundo. O sea, ninguna agencia del mundo, sea de un país o sea privada, tiene el alcance de una institución de la Organización de las Naciones Unidas. Cubren todos los países del mundo. Entonces, el estudio de mercado que vamos a tener no lo habíamos tenido en el pasado. La gestión pública permite acceder a medicamentos con estándares internacionales para que tengamos el mejor uso del gasto posible. Es decir, lo que se va a invertir signifique el mayor valor posible para nuestro país, para los contribuyentes que son los que están pagando esta operación, para comprar los medicamentos y los materiales de curación. Asegurar el abastecimiento. Eso es muy importante. O sea, el pedido que se está haciendo es todo lo que vamos a necesitar en 2021 y así sucesivamente en los años subsecuentes hasta el 2024. Esto es la siguiente, por favor. Entonces, mediante el acuerdo que se firmó en diciembre del 19 con la Organización Panamericana de la Salud y en términos generales la Organización Mundial de la Salud, México participa en los fondos rotatorios de vacunas y en el Fondo Estratégico de Medicamentos e Insumos de Salud Pública. Ya lo explicó aquí nuestro colega de la Organización Panamericana de la Salud. Esto significa que también esa organización va a participar para garantizar que estos objetivos se cumplan. Entonces, tenemos el mejor equipo posible. El mejor equipo del mundo es el que va a trabajar con México y por México. La que sigue, por favor. Bueno, sintetizo. Primera vez en la historia una licitación por encargo, es decir, la Organización de las Naciones Unidas busca, valora, adquiere y entrega. Es un cambio de raíz. Se rompe la inercia de los oligopolios acostumbrados a imponer todo tipo de sobreprecios y abusos que ya describió el señor presidente. Se rompe. Segundo, vamos a tener el valor más alto por el dinero que se va a invertir por parte de México. Entonces, licitación por encargo. Son 3,643 claves. Probablemente sea la adquisición o licitación más grande de la historia en manos de la ONU.
probablemente así sea, de un solo país. 6.800 millones de dólares más o menos. Y bueno, decir que todo esto se hace porque hay una voluntad evidente de romper con circuitos, prácticas, tradiciones y costumbres que nos llevaron desgraciadamente a mucha corrupción, desabasto y casos muy escandalosos. Nunca más en México volverá a haber algo así a partir de hoy. Muchas gracias. Pues le pedimos al consejero jurídico que proceda. Muy bien, pues esto es lo que se acaba de convenir, que es, como decía al principio, un hecho histórico.